Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Python. En este video vamos a seguir hablando sobre las funciones y en específico vamos a hablar sobre los defaults o los valores predeterminados y también vamos a estudiar el caso cuando un valor predeterminado es un objeto mutable, como es el caso de las listas. Comencemos. Vamos a comenzar con los defaults o valores predeterminados. En el video pasado ya vimos cómo definir una función utilizando parámetros con valor predeterminado. En este video vamos a verlo con más detalle. Entonces comenzamos con una función que se llama suma y que tiene tres parámetros, un parámetro sin valor predeterminado y dos y y z que tienen valor predeterminado. Lo primero que queremos hacer es inspeccionar nuestra función y para eso vamos a usar la función integrada de Python dir. Entonces ejecutamos esto y vemos que dir nos devuelve una lista con todos los atributos de la función. Estos atributos, en palabras sencillas, nos dan información sobre la función. Por ejemplo, tenemos las annotations que vamos a ver más adelante. También tenemos los closures, el code, el name, que básicamente nos da el nombre de la función, y los defaults, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero vamos a acceder al atributo name. Para esto tenemos que escribir el nombre de la función, luego ponemos un punto y después ponemos el nombre del atributo al que deseamos acceder. Ejecutamos esto y vemos que efectivamente el nombre es suma. Vamos ahora a acceder a los defaults. Ejecutamos y vemos que la salida es una tupla que contiene dos elementos que son los valores predeterminados. La función también guarda el nombre de los parámetros, pero para acceder a ellos primero tenemos que acceder al atributo code. Ejecutamos y vemos que el código tiene más atributos. Entonces necesitamos utilizar el atributo co_var_names para poder acceder al nombre de los parámetros. Entonces hagamos eso. Otra vez recuerden que tenemos que poner suma punto el nombre del atributo que es code y luego un punto para acceder al siguiente atributo que es co_var_names. Ejecutamos y vemos que en la salida tenemos x, y y z. Entonces, como puedes ver, la función al definirse guarda mucha información y esta información está especificada en todos estos atributos. Entonces vamos a ver con detalle. Supongamos que en este rectángulo azul vamos a ir escribiendo la información que la función guarda al definirse. Entonces ya tenemos, por ejemplo, los defaults, que son 4 y 20, que son los valores predeterminados de y y z. Y también, bueno, ya vimos dónde se guardan los nombres de las variables o los parámetros. Por simplicidad nos vamos a quedar únicamente con el 4 y el 20, pero recuerda que estos son los elementos de la tupla y bueno, que son los valores predeterminados de y y z. Y obviamente Python sabe que el 4 es el valor predeterminado de y el 20 el de z. Entonces vamos a llamar a nuestra función, vamos a escribir suma y le pasamos un argumento que es 1. Ejecutamos y bueno, se imprime, el resultado es 25. Vamos ahora a llamar nuevamente a la función, esta vez vamos a llamarla con 3 argumentos que son 1, 1 y 1. Ejecutamos y bueno, el resultado es 3. Y por último, llamamos a la función únicamente con 2 argumentos. Le pasamos x, le pasamos y ejecutamos. Y vemos que el resultado es 44. Veamos esto con detalle. Entonces recuerda que tenemos variables y objetos. Entonces, al llamar por primera vez a la función, se crean las variables x, y y z. Y bueno, x está apuntando al objeto 1 que se crea también al llamar a la función y y z están apuntando a los valores predeterminados porque no los especificamos al llamar a la función. Cuando se termina de ejecutar la función, recuerda que desaparecen las variables locales
Y después, cuando llamamos nuevamente a la función, se vuelven a crear x, y, z que están apuntando a 1. Y bueno, para ser más precisos, lo que está pasando es algo así. Las tres variables están apuntando al mismo objeto 1. Y esto es porque, bueno, 1 es inmutable, entonces no hay necesidad de crear 3 veces un objeto con el mismo valor. En este caso, no estamos usando los valores por defecto. Vayamos ahora a la última llamada a la función. Aquí la única variable que va a estar apuntando al valor por defecto va a ser z porque no lo especificamos al definir la función. Es importante mencionar que los defaults se crean una única vez cuando definimos la función. Estos nunca cambian ni nunca se resetean. Entonces, en nuestro código simplemente vamos a imprimir los defaults antes y después de cada llamada a la función para que quede claro que siempre son los mismos, siempre tenemos la misma tupla. Como ves, siempre terminamos con la tupla que contiene el 4 y el 20. E incluso puedes verificar que es siempre la misma tupla usando la función integrada de Python id. Esta función nos da la identidad del objeto, es decir, el espacio en memoria donde está guardado. Vamos a continuar con un ejemplo en el que el valor predeterminado del parámetro va a ser una lista. Recuerden que las listas son objetos mutables. Entonces, en nuestro código vamos a definir una función que vamos a llamar fun y esta función va a tener dos parámetros a y l. A l le vamos a pasar una lista vacía como valor predeterminado. Al final de la lista l añadimos el valor a o el elemento a y esto lo hacemos usando el método append. Y bueno, finalmente desplegamos en pantalla l. A continuación vamos a llamar a la función con un solo argumento, entonces le pasamos un 1 y ejecutamos. Y vemos que el resultado es una lista con un solo elemento, que en este caso es 1. Veamos con detalle lo que sucede. Entonces, en este caso, nuestro valor predeterminado es una lista vacía para L. Cuando se ejecuta la función, se crean las variables locales A y L. A apunta al objeto 1 y L está apuntando al valor predeterminado. Cuando se ejecuta la línea L.append, se añade A a la lista L. Entonces, como puedes ver, estamos modificando la lista predeterminada. Ahora que hemos modificado el valor predeterminado de L, veamos qué va a pasar cuando llamamos nuevamente a la función. Vamos a llamar a la función pasándole el argumento 98 y ejecutamos. Como resultado, obtenemos una lista con dos elementos. Entonces, como te puedes dar cuenta, ya no parte de una lista vacía, sino que estamos añadiendo un elemento nuevo a la lista que ya contenía un solo elemento. Vamos a imprimir los defaults antes de la primera llamada a la función. Ejecutamos y vemos que efectivamente es una tupla que contiene una lista vacía. Imprimimos después de la primera llamada a la función y vemos que ahora los defaults es una lista, bueno, una tupla que contiene una lista que contiene el elemento 1. Y si ejecutamos después de la última llamada a la función, vemos que esta lista se ha modificado y ahora contiene dos elementos. Entonces, cada que llamamos a la función, el default no es una lista vacía, sino que este default se va modificando. Entonces, este es el escenario que teníamos después de llamar a la función por primera vez. Después, cuando terminamos, se eliminan las variables locales. Y bueno, posteriormente, cuando llamamos a la función por segunda vez, se vuelven a crear A y L. L en este caso nuevamente está apuntando al valor predeterminado que ya está modificado. Entonces, cuando ejecutamos la línea L.append, lo que estamos modificando realmente es nuevamente la lista predeterminada. Y al final, nuestra lista predeterminada termina con dos elementos, el 1 y el 98. Vamos a llamar nuevamente a la función, pero esta vez le vamos a pasar dos argumentos. Le pasamos primero un 0 y el segundo argumento va a ser una lista que contiene los elementos 1, 1 y 1. Ejecutamos y vemos que esta vez el elemento 0 se añade al final de la lista 1, 1, 1. Entonces terminamos
con una lista con 4 elementos. Podemos revisar los defaults, ejecutamos y vemos que los defaults sigue siendo una tupla que contiene una lista que contiene a su vez 1 y 98. Vamos a llamar nuevamente a la función, le pasamos un solo argumento, vamos a darle 90.000, ejecutamos y vemos que el resultado es una lista con 3 elementos. Esto significa que hemos nuevamente modificado a los defaults. Lo checamos y vemos que efectivamente ahora los defaults contienen una tupla con una lista de 3 elementos. Entonces vamos a revisar con detalle qué sucede cuando ejecutamos la línea 12. En este caso se crean las variables locales A y L. A apunta a 0 y L va a apuntar a la lista 111. Cuando ejecutamos append, vemos que A se añade al final de la lista que contiene 111. En este caso no estamos modificando la lista predeterminada. Veamos ahora de qué manera podemos evitar este comportamiento, esto de que la lista predeterminada se modifica cada que nosotros llamamos a la función. Para esto vamos a igualar L igual al objeto none y luego añadimos un if L is none, L es igual a una lista vacía. Ejecutamos y vemos que en este caso los defaults no se están modificando, siempre es el objeto none. Y después tenemos que no tenemos elementos extras en las listas. Veamos con detalle este ejemplo. Entonces tenemos las variables nuevamente A y L. A apunta, supongamos, a 1 y L ahora está apuntando al objeto none. Cuando se ejecuta la función y llegamos al if, en este momento L deja de apuntar al objeto none y se crea una nueva referencia a la lista vacía. Después, cuando ejecutamos el append, estamos modificando la lista vacía. Entonces, como puedes ver, de esta manera los valores predeterminados no se modifican cada vez que llamamos a la función. Hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, suscríbete y dale like.